Muy bien, estimadas y estimados, buenas noches. Aquí, a ver, poniendo todo en orden. A ver, por favor, me confirman por el chat, me ponen 3 veces sí, por favor. Y las preguntas son si me están viendo, si me están escuchando, si ven la PPT, por favor, me avisan, me ponen 3 veces sí, 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 para saber que todo está ok. Por favor, me avisan. Perfecto, muy bien, Fernando, muy bien, Robert, Julio, muy bien. Perfecto, estimadas, estimados. Entonces vamos a iniciar acá el seminario conocido como seminario preventa, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Acá estamos viendo los aspectos importantes, ¿no? De la formulación de proyectos de inversión pública, ¿no? Bajo el marco del Invierte, ¿no? Saben que es una nueva metodología. Bien, entonces vamos a iniciar, estimados, estimados, este, este seminario en el cual tocamos aspectos importantes, ¿no? Y los fundamentos, ¿no? De la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Muy bien. Vamos a empezar. Todas sus preguntas, por favor, con toda confianza, a través del chat. ¿No? Sus preguntas a través del chat, con todo gusto se van a atender. No preguntas, obviamente, ¿no? Que tengan que ver con el tema. Y también antes de terminar el break, antes de empezar el break, perdón, y también de terminar la clase, se me da la opción a que también puedan ustedes hacer preguntas, ¿no? En vivo y en directo, no preguntas que puedan ayudar a entender, ¿no? Y comprender este tema del seminario. Muy bien, entonces vamos a empezar, estimadas, estimados, viene pues el tema de lo que es el invierno, ¿no? Entender, pues, básicamente lo que entendemos como proyecto de inversión, ¿no? Proyecto de inversión, pues, es, ¿no? Dentro del sector público y también en el privado, ¿no? Si queremos crecer, tenemos que generar capacidades, incrementar la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, pues, para ello, hay que hacer proyectos de inversión, público-privado, que ambos se complementan. Y los proyectos privados generalmente generan empleo, pero los proyectos públicos dan las condiciones también para que invierta el privado. Por ejemplo, carreteras, puentes, caminos, hospitales, saneamiento, luz, agua, etcétera. Los proyectos de inversión pública ayudan también a que pues, el privado también no invierta, complementándose de esta forma, ¿no? Complementándose lo que se requiere de cada uno de ellos. Muy bien. En el sector público hay que entender que los proyectos de inversión pública, ojo con esto, los proyectos tienen que estar debidamente planificados. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un proyecto se va a llevar a cabo, no se va a llevar a cabo. Es justamente porque responde a una planificación. Es un requisito indispensable en el sector público cuando se pretende llevar pues, un proyecto de inversión pública. Este proyecto pues, tiene que estar planificado. Es decir, ¿qué planificación? Es un proceso no ya región nacional, sectorial, regional, local, institucional, etcétera, etcétera. No, ya están mapeados los problemas, ya están mapeadas las necesidades. Entonces, cada sector o cada nivel de gobierno tiene que plasmar pues, qué proyectos piensan llevar a cabo. Entonces, porque estos objetivos nacionales identifican necesidades nacionales que hay que atender. Si aparece un proyecto, a ver, de la nada, ¿no? A veces me ocurre hacer un proyecto porque tuve un sueño, eso no va a proceder. No, porque aquí ya están priorizados aquellos proyectos. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que formularlos y llevarlos a cabo. Sabemos que hay muchos problemas con eso, ¿no? Pero eso no es un tema del invierte. El invierte lo que te dice es cómo tenemos que hacerlo, cómo se debe formular un proyecto, que es lo que la finalidad del curso, ¿no? Cómo se debe formular un proyecto. Ese es el tema, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, de cómo formular un proyecto, ¿no? De cómo formular un proyecto, entonces, pues ahí no vemos, pues, ¿no? Que el invierte es técnico. Ustedes, el perfil de ustedes generalmente, a ver, me escriben por el chat, el perfil de ustedes es conocer, ¿no? Cómo se formula un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya independiente, pues, independiente de la política, que si se hace o no se hace, ya es otro tema, otro tema.
¿no? Pero acá, pues, hay que saber formular proyectos. ¿De acuerdo? A ver, ¿se entendió, por favor? Me avisan, por favor, ¿se entendió? ¿Se comprendió? Me avisan por el chat, estimadas y estimados. Entonces, pues, los proyectos tienen que planificarse también con tiempo. ¿Para qué con tiempo? No, ¿para qué con tiempo? Para justamente, pues, no justamente es planificar a ver cómo se va a financiar y todo ello, ¿no? Esa es la importancia de este proyecto. Muy bien, listo, perfecto, ¿no? Porque hay que buscar la fuente, ¿no? Porque hay proyectos a veces, no, acá hacer un proyecto, es necesario, correcto, entonces programa los 3 años para saber también más o menos cuánto cuesta. ¿Para qué? Para financiarlo, pues, para ver cómo se va a financiar. Hay formas de financiamiento, recursos no ordinarios, que es lo que da el Estado. También se busca cooperación internacional y también se puede buscar, ¿no? Endeudamiento público, porque la ley de endeudamiento permite, la ley de endeudamiento permite, ¿no? Permite endeudarse para proyectos de inversión pública, ¿no? Ese es el tema. Bien. Luego tenemos ahí, ¿no? Un proyecto, pues, es mejorar condiciones de vida, ¿no? Una situación social. Y también, ojo, en un proyecto social, a diferencia de un proyecto privado, ¿no? Vayamos a privado. El privado lo que busca es una rentabilidad. O sea, ¿cuánto pongo, cuánto gano? ¿De acuerdo? Ese es el privado. ¿Cuánto pongo y cuánto gano? Así lo ve el privado, así de simple. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que se busca acá es, y el sector público, ¿cómo es? ¿Acaso el sector público buscamos rentabilizar? Es decir, ¿cuánto pongo y cómo recupero? A ver, por ejemplo, a ver, un hospital. ¿Cómo recupero la inversión en un hospital? Cobrándole a los pacientes, pero son pacientes, pues, generalmente, generalmente de condición pobre, que no puede pagar las consultas. Entonces, uno pregunta, entonces, ¿cómo se piensa recuperar, ¿no? La inversión de un hospital? ¿Cómo se piensa recuperar? Esa es la pregunta. Y acá la respuesta es que no se recupera, no se recupera, digamos, diciendo, vamos a cobrar, sino ver el beneficio a la sociedad, que es otra forma de medir, ¿no? Por decir, ¿cómo se mide el beneficio a la sociedad? ¿Cómo se mide? Por ejemplo, a ver, veamos. Que la condición de un paciente mejore, ¿no? La condición de un paciente mejore. ¿De acuerdo? Entonces, si la condición de un paciente mejora, no mejora, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, pues, que ya va a haber menos gastos en salud de parte del paciente, ¿no? Ya se entiende como que también está generando pues ahorro en el paciente, que es una forma de ingreso, ¿no? También el Estado ya no va a gastar en esa persona en tema de salud porque está sano, ¿de acuerdo? Ya también esa persona que ya está sana también se puede dedicar a otras actividades, generando ingresos, ¿ven? Beneficios. Y también las personas que cuidaban a esa persona que tal vez estaba postrada, también pueden liberar tiempo para dedicarse a otras cosas. ¿Ven? El beneficio que puede generar directa e indirectamente. Entonces, ese beneficio hay que sumar, pues a ver, ¿cuánto ahorra, ¿no? En gastos médicos? ¿Cuánto ahorra el Estado? Ya, porque no lo va a atender. ¿Cuánto va a generar ingresos? Porque ahora sí puede realizar una actividad económica, él y los que lo cuidaban. Sumamos todo el beneficio que genera, y eso solamente de una persona. A ver, multipliquemos el beneficio por miles de personas. Sumemos el beneficio total. El beneficio, ojo, a la sociedad. ¿Cuál es el beneficio total a la sociedad? Y ese es, pues, la forma como se recupera la inversión. Y ese beneficio generado a la sociedad, porque en un proyecto identificamos cuántas personas van a ser, cuál es el beneficio que va a generar, suma los beneficios de la sociedad y compáralo con el costo de inversión. Entonces, es obvio, pues, es obvio que el beneficio a la sociedad supera largamente, no, largamente, no en el tema. ¿Se entendió, por favor? ¿Se comprendió?
Perfecto, muy bien, muy bien. Así es el tema, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, también, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? A ver, una carretera. A ver, una carretera es, ya, ¿cuánto tiempo me ahorro en viajar? Me reduce 1 o 2 horas. 2 horas hombres que me ahorro. ¿Cuánto cuesta cada hora hombre? Multiplica. También, a ver, el vehículo va a llegar más rápido, menos consumo de gasolina. Hay ahorro en gasolina. Menos consumo de mantenimiento. Va a haber menos mantenimiento porque son pistas, ¿no? Que están bien hechas las pistas. Entonces va a haber menor deterioro. Todo el beneficio que esto genera. Multiplícalo por la cantidad de vehículos que van a pasar por ahí. Entonces, ese es el beneficio generado a la sociedad y ese beneficio pues debe compensar obviamente la inversión. ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso, por eso se dice, eso se llama rentabilidad social. El privado dice, ¿no? A ver, ¿cuánto pongo? ¿No? ¿Cuánto pongo? ¿Y cuánto gano? Así lo ve el privado, es su plata, pues, ¿no? Pues esto público es cuánto se pone y la sociedad cómo se beneficia. O sea, no se dice qué persona se va a beneficiar, ¿no? Con las ganancias. Aquí no hay ganancia, acá hay beneficio a la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? A ver, me avisan, por favor. ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Muy bien. Para eso, pues, nace ya la ley, ¿no? El decreto legislativo 252, ¿no? Que crea, pues, el sistema nacional, ¿no? Crea el sistema nacional de inversión pública, conocido como el INVIAR, ¿no? Se crea ahí el tema este, ¿no? Y acá dice, pues, y justo, vean lo que dice ahí, ¿no? Lo que dice ahí, este sistema se crea ¿para qué? Para justamente, pues, no justamente decir, a ver, atender provisión. ¿Qué pasa? Los proyectos no incrementan capacidad de producción. ¿De acuerdo? O decir, ¿producción de qué? A ver, producción de servicios médicos, producción de servicios educativos. Entonces, como eso falta, no, como eso falta, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Como eso falta, hay que producir para justamente cerrar esa brecha, pues, ¿no? Eso hay que hacer. Entonces, eso es un proyecto de inversión, ¿no? Hay que ver cómo cerramos la brecha. La brecha es, digamos, más adelante, vamos a definirla mejor. La brecha es porque algo falta, ¿no? Es decir, la demanda de la sociedad quiere esto y comparamos con lo que podemos darle. Eso origina la brecha. Entonces la brecha hay que atenderla. Hay brecha de cobertura, o sea, cantidad, ¿no? Cantidad, ¿no? Y hay otra brecha, pues, de calidad. Entonces hay que ver todo eso, pues, ¿no? Todo eso. ¿De acuerdo? Entonces la brecha, un proyecto de inversión incrementa capacidad de producción de bienes y servicios que la sociedad desea. Entonces, si hay una brecha, el proyecto debe, ¿no?, contribuir al cierre de brechas. Si falta agua, hay que dar agua. Si falta luz, luz. Si falta educación, servicio educativo, hay que brindarlo. Si falta servicio de médicos, tratamiento médico, hay que brindarlo. Eso es lo que produce el sector público. ¿De acuerdo? Y la ley es bien clara, ¿no? El antiguo sistema, el SNIP, también explicaba, pero no era tan rotundo como ahora el invierte que precisa mejor, ¿no? Incluso precisa el tema de la brecha, ¿no? Es el invierte, ¿no? Precisa el tema de las brechas y lo hace pues mucho más claro, ¿no? Entonces así pues es como se da. Muy bien. ¿Qué más hay por acá, estimados, estimados? ¿No? Principios rectores. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué son principios? Principios rectores, rectoría. Así se tienen que hacer las cosas. Se llaman principios rectores. ¿De acuerdo? Que es la forma, si ustedes van a formular un proyecto, porque acá la idea es que ustedes sepan cómo formular proyectos, entonces hay principios rectores para formularlo. El primer principio es bien claro y es obligatorio. ¿Qué dice? A ver, los proyectos de inversión pública, ¿no? Los proyectos de inversión pública tienen que estar, ¿no? Tienen que estar alineados
al cierre de brechas, ¿no? Como cierre de brechas, por un lado, ¿no? Por un lado, y luego, aplanamiento estratégico. ¿Qué es eso? Que un proyecto público tiene que producir, si no, no hay proyecto. O sea, si no hay brecha, así simplemente no hay proyecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no hay brecha, simplemente no hay proyecto. Un proyecto existe porque algo falta, algo está faltando, algo que no tiene la sociedad está faltando. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, de esa manera, pues, de esa manera, ¿no? Entramos así. ¿De acuerdo? Bien. Y también, como le dije, es obligatorio que un proyecto de inversión pública esté en la planificación, o sea, esté dentro de los objetivos nacionales, debe estar ahí considerado. Si es un proyecto que no está en la planificación, o sea, no se ha considerado, porque planificar viene desde arriba, plan nacional, regional, local. Si no está ahí, ese proyecto no se realiza, no se va a llevar a cabo, ¿no? Porque los proyectos deben atender esas grandes necesidades. ¿De acuerdo? Bien. Otro tema es principios. Tenemos ahí la priorización, ¿no? Priorización. Ahí tenemos, pues, la priorización es, hay que, hay que programar. Los proyectos se programan, ¿no? Se programan, los proyectos se programan para llevar a cabo, pues, ¿no? Para llevar a cabo, este, digamos, cuáles van a ir. Te explico la priorización. Los sectores, a ver, sectores salud, economía, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos, por sectores, ¿no? Ellos elaboran su proyecto, ¿de acuerdo? Por sectores, ellos elaboran su proyecto. Entonces, hay que priorizar. La pregunta es, ¿cuáles proyectos van? Ya cada sector tiene que ver su tema. En salud, sector salud, con la cabeza del ministerio y los pliegos del sector, ellos van a decir qué proyecto va y qué proyecto no va, bajo los criterios que ellos mismos definan, ¿no? Y a estas alturas, ya todos los sectores ya tienen sus criterios para priorizar proyectos, criterios como puedo decir, el tamaño de la brecha que hay que cerrar, criterios como la pobreza, criterios que están planificados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los criterios, pues, que tenemos que adoptar, ¿de acuerdo? Entonces, con esos criterios se priorizan. Ya es un tema de cada sector. Lo que hace el MEF es darle un marco presupuestal. Esto es lo que tienes, ya, y sobre ello tengo que priorizar mis proyectos. Es lógico entender que no todos los proyectos se van a llevar a cabo, ¿no? Es lógico que eso no va a poder pasar. Entonces hay que priorizar teniendo en cuenta el marco presupuestal. Lamentablemente, algunos proyectos todavía quedarán pendientes. Así va a pasar. No hay muchos recursos, ¿no? Entonces hay que priorizar. Otro principio, oportunidad. Este es muy importante. El principio es nuevo. Está puesto la oportunidad, ¿no? La oportunidad de un proyecto, la oportunidad de un proyecto es que, a ver si ustedes saben, pues, ¿no? A ver, se dice, en la formulación se dice, se va a hacer un proyecto educativo, ya se van a hacer colegios, correcto. Los colegios van a construirse en 6 meses, perfecto. Así está diseñado. Pero llega el momento y un colegio, pues, demora 10 años. Entonces, ¿ya de qué sirve, pues? Los niños que estaban esperando una atención, ya no lo van a tener, pues, ¿no? Estuvieron esperando, ahora ya han pasado 10 años, ya tienen 20 años, ¿ya de qué sirve? O sea, se perdió la oportunidad. Por eso se dice ahora, ustedes cuando formulen proyectos, ahí van a decir, ya el proyecto, a ver, esta es la construcción, va a demorar tantos meses. Ahí se pone en el estudio, y es un estudio que obviamente, no como estudio multidisciplinario, alguien va a decir, el ingeniero tal vez esto demora 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega la ejecución, o sea, la parte de construcción, equipamiento, etcétera, cuando llega ese momento, entonces debe demorar 6 meses, pues. La pregunta es, ¿por qué demora 10 años? ¿No? Dice, porque está mal hecho el expediente, porque está mal formulado el proyecto, por X razones, ¿no? Entonces, hay que tomar, pues, precaución sobre eso, ¿no? Acá el proyecto
obedece a una necesidad que se ha detectado en este momento y no hay que esperar. Entonces, el principio de oportunidad nos dice, pues, ¿no? Hacer las cosas en el tiempo que se han proyectado hacerlas. Ese es el criterio de oportunidad. ¿Sí? Otro principio, eficacia. Hay que ser eficaz, ¿no? Hay que ser eficiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es eficaz? Cumplir con los objetivos. ¿Y qué es ser eficiente? Cumplirlos bien. O sea, ser eficiente en tema de costos, en tema de tiempos. Eso hay que hacer. Y ser eficaz cumpliendo con los objetivos. O sea, que ser eficaz y también hay que ser eficiente. Ahí están los principios rectores, ahí está en la ley, ahí lo dice. Quien no hace eso, o sea, no está formulando un buen proyecto y hay responsabilidad administrativa, mucho cuidado. Bien, otro principio, a ver, sostenibilidad. Ajá, muy importante esto de acá. Muy importante la sostenibilidad. A ver, díganme ustedes, a ver, ustedes me responden, ¿ah? Yo les pregunto. A ver, mi pregunta es, mi pregunta es, eh, construir un colegio, construir un hospital, o construir varios colegios o varios hospitales. Le pregunto, la construcción de colegios y hospitales. Dígame, ¿eso es un proyecto de inversión? A ver, la construcción de colegios y hospitales, ¿es un proyecto de inversión? A ver, estimadas, estimados, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen, estimadas, estimados? Ya me dicen que sí. A ver, necesito más respuestas, por favor. Necesito más respuestas. Ya me dice, a ver, la pregunta es, ¿la construcción es un proyecto de inversión? Construcción de colegios, hospitales. ¿Es un proyecto de inversión? A ver, me dicen que sí, que sí, que sí. A ver, dice ahí Pamela, sí, feliz servicio. A ver, dice ahí, a ver, si no tiene nada, pero si tiene una solución, dice, no, no, no va por ahí, mi estimado. IOAR, vamos a ver después que es un IOAR. Dice, FIS es socialmente sostenible. Ya, me dicen que sí. Perfecto, ya. Me dicen que sí. Ahora les pregunto de otra forma. A ver, le voy a preguntar de otra forma. ¿Cuál es el propósito de un proyecto de inversión pública? Ahí díganme ustedes. ¿Cuál es el propósito, no, de un proyecto de inversión pública? ¿Qué busca, a ver, en educación? Les pregunto, a ver. ¿Cuál es el propósito de un proyecto en educación? Miren, cierre de brechas. No, obviamente tiene que ser a brechas. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué cosa se busca con un proyecto en educación? ¿Qué se busca? ¿Va? Beneficiar al estudiante, impacto social, y ya. A ver, lo que se busca finalmente es, ¿no?, mejorar la calidad de educación, ¿no es cierto? Obviamente con cobertura y con educación de calidad. Eso es lo que se busca, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Que los niños entiendan, que los niños sepan matemáticas, ¿no? Comprendan lectura, puedan entender, eso se busca, ¿de acuerdo? Ese es el propósito, escuchen, ¿ah? Ese es el propósito de un proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Ahora le pregunto, ese propósito de mejorar, ¿no? De mejorar la condición, ¿no?, de la educación, se logra, se logra solamente construyendo colegios. ¿Mm? No, no es cierto, ¿ve? ¿Te das cuenta?
No voy a decir que porque ya construí un colegio, voy a decir, ya está construido, o sea, ya mejoró la educación. ¿Puedo decir eso? ¿Mm? No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué más hay que hacer? Pues aparte de la construcción del colegio, también hay que capacitar a los docentes, comprar equipos, instalarlos, ¿no? Hacer una serie de cosas más, ¿no? Y también tal vez mejorar la malla de estudio. Hay que hacer muchas cosas. No solamente construcción, ¿no es cierto? No solamente construcción, hay que hacer muchas cosas. Entonces le vuelvo a preguntar, nuevamente le pregunto, a ver, le pregunto, nuevamente, a ver, construir un colegio, construir un colegio, ¿es un proyecto de inversión? ¿Mm? Construir un colegio, a ver, le pregunto, escuchen bien, Mire, si yo construyo un colegio, o sea, ya está el colegio construido, entonces voy a decir que ya mejoró la educación simplemente porque he construido un colegio. Claro, no, pues. Simplemente, ¿qué ha pasado ahí? Lo que he hecho solamente la parte de construcción, nada más. Es parte del proyecto. Eso solamente se llama infraestructura, se llama obra, nada más. El nombre es, se ha hecho la obra, pero ya la educación mejoró, todavía pues, porque tiene primeramente que funcionar, capacitar docentes, ver la malla, ver equipos, tecnología. Hay muchas cosas más que hacer. No todo es construcción, ¿de acuerdo? Obviamente, pues, hay muchos proyectos hay que construir, tal vez es la parte más compleja, la parte más difícil que todos conocemos, las obras no avanzan, ¿de acuerdo? Entonces, eso pasa, pues, eso pasa. Pero no solamente es construcción, eso se llama obra, que es componente del proyecto. El proyecto tiene varios componentes y la obra es uno de ellos. Tal vez la obra, pues, es el componente más difícil, ¿no es cierto? A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió, no es cierto? Ya ven, por eso uno dice, ¿no? Muchos piensan que la obra es suficiente. No, la obra es obra, no es el proyecto en sí. Muy bien, ven, ya se comprendió. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vean el principio. Dice el principio ahí, sostenibilidad. ¿Qué quiere decir ahí sostenibilidad? Quiere decir, quiere decir, ¿no? Que un proyecto, una vez que se termina la parte de ejecución es la obra, capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí está el tema, ¿no? Por ahí está el tema, ¿no? El tema de los componentes. Entonces, una vez que se hace eso, ahora se espera que funcione. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer, esperar que funcione. ¿Sí? Y eso se da, pues, ¿no? Se da, pues, justamente cuando ya hay que sostener. Como dice ahí muy bien, iPhone de Patricia dice muy claro, que recién empieza, cuando se acaba la obra y dejo todo listo, el proyecto ahí recién va a comenzar a funcionar, recién ahí va a operar, ¿de acuerdo? Recién ahí va a comenzar a dar sus frutos, recién ahí. Y si el proyecto dura 10 años, entonces en 10 años tiene que dar sus frutos, ¿de acuerdo? Eso se llama operación y mantenimiento. Y esa fase de operación y mantenimiento también hay que asegurar ¿no? Que se puede financiar. Porque te van a preguntar un proyecto al momento de la formulación, al momento de hacer el estudio, te preguntan, ya. Y cuando el proyecto comienza a funcionar, o sea, cuando haya operación y mantenimiento del proyecto, ya. Estos gastos, ¿cómo se van a financiar? Porque ya es gasto corriente, ya no hay gasto de capital. Te preguntan, ¿cómo se va a financiar? Y si la respuesta es, no sé,
no sé cómo se va a financiar, entonces también se responde, entonces tampoco se considera viable porque no está asegurado el financiamiento, pues. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió, estimados y estimados? Muy bien. Entonces, un proyecto, como decía, el antiguo sistema del SNIP no tocaba mucho el tema, no tocaba mucho el tema de, de decir, eh, a ver, ¿qué más sigue? Dejaba libre y no era concluyente cuando se preguntaba, ¿y cómo se va a sostener el proyecto? No había respuesta. Ahora el invierte lo precisa. El invierte dice, así, en palabras, que todos podemos entender, dice el invierte, un proyecto se hace para que funcione, ¿no es cierto? Ya. Y para que funcione también hay gasto operativo. ¿Sí? Claro que sí. Entonces la pregunta es, ¿ese gasto operativo de dónde va a aparecer? ¿Cómo se va a financiar? Porque si no me dices que el proyecto va a ser un elefante blanco más, pues, ¿no? Va a ser un proyecto, un edificio que se hace y no funciona. Elefantes blancos. Y no queremos más elefantes blancos. ¿De acuerdo? Ese es el tema. A ver, ¿se entendió? Sostenibilidad, eso es muy importante. El invierte ha precisado muy bien eso. Dice que un proyecto debe sostenerse en el tiempo. Eso se llama sostenibilidad. Si un proyecto no es sostenible, no va de ninguna manera, porque hay que asegurar el funcionamiento. Y en el estudio, o sea, en la formulación, ya sea cuando cargamos la ficha técnica o el perfil, ahí tenemos que decir cómo se va a financiar el mantenimiento. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, ¿quedó claro? Por favor, me avisan. ¿Quedó claro? Muy bien. Otro principio es, muy bien, gracias, ya quedó claro, ¿no? Listo. Otro principio es complementariedad. Hay planes, hay eh, proyectos nacionales, de alcance nacional, regionales, locales, institucionales, correcto, está bien. Pero también deben, pues, complementarse unos con otros, ¿no? No pensemos ahí que el gobierno local es una isla, ¿no? No, a la final todo tiene un beneficio nacional, donde cada uno contribuye. Entonces, de repente, hay que hacer proyectos de mayor envergadura, pues, ¿no? A ver, de repente, gobierno local y regional pueden coordinar, o también puede estar gobierno nacional, por ejemplo, para hacer hospitales, ¿no? Porque sabemos que las municipalidades no tienen potestad, no tienen competencias para construir hospitales, pero sí el sector salud. Entonces se conversa, pues, ven cómo se financia y ponen un hospital. Pero es un tema de complementariedad, ¿de acuerdo? A veces dice, no, yo solamente pienso en mi territorio, yo soy el alcalde, solamente me interesa lo mío, lo demás no me interesa. A veces pasan esas cosas, lamentablemente, ¿no? Pero eso no debería pasar, pues, ¿no? No debería pasar. ¿De acuerdo? Entonces ahí pues se ve el tema, ¿no? El tema pues de la complementariedad que debe haber en los proyectos de inversión pública. Muy bien. A ver, más principios, a ver, hay los principios que ponen el campo de actuación que debe tener. ¿Ah? A ver, dice ahí calidad de inversiones. También se trata, cuando programamos proyectos, los proyectos pues deben brindar servicios, pero debe haber calidad en los servicios, pues, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eh, por decir, a ver, si falta agua, ya pues hay que darles agua, pero agua potable, pues no vale agua sucia. ¿No? Ven, están viendo, ¿no? O si doy un servicio educativo, que sea un servicio con profesores capacitados, actualizados, ¿no? Hay que dar un buen servicio. Eso se llama la calidad que deben tener los proyectos, ¿no? ¿No? Porque a veces se satisface en cantidad, pero la calidad es mala. Entonces debe haber una buena atención también en calidad. Otro principio, y este es muy importante, capacidad técnica. ¿No? ¿A qué se debe esto? Escuchamos siempre, ¿no? Proyectos mal formulados, proyectos mal hechos, etcétera, etcétera. Toma.
¿no? Entonces la pregunta es, y por ahí se escucha, ¿no? Claro, puede ser que lo han hecho mal. Entonces preguntan, entonces, ¿pero quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho el proyecto? Ah, el formulador, pues, y el formulador no sabe. No, no, así es, no sabe, ¿no? Entonces, un proyecto, pues, ¿no? Un proyecto dice, el equipo debe tener formuladores. Ustedes saben, o de repente aún no saben, en las entidades públicas debe haber lo que se llama unidad formuladora, donde hay un formulador. Ese formulador es el que formula el proyecto, pues, y ese formulador debe tener las capacidades para formular proyectos y aplicar la metodología del invierte. Ese es el formulador. Entonces, ese formulador debe cumplir con el perfil, pues. Ahora, si dicen, se le encargan de hacer el perfil a otra persona que no sabe, obviamente va a haber problemas, ¿no? Todos los días lo escuchamos, sobre todo en los gobiernos locales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer un buen proyecto, hay que formular un buen proyecto. Ahí quedó claro, dice ahí Edgar, el grave criterio de invierte es que la sociedad de muchas veces destina obras urbanas en base. No, no es un criterio de invierte, Edgar, discúlpame. El invierte no te dice cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? A ver, acá hay un concepto equivocado, ¿no? A veces, a ver, las obras salen mal, los proyectos salen mal y dicen, le echan la culpa al invierte. No, el invierte no te dice si vas a utilizar cemento, fierro o cualquier otro material. El invierte te dice cómo tienes que formular un proyecto. Te da la guía técnica para hacerlo. Y es un equipo multidisciplinario. Cada quien ve lo suyo, ¿no? El invierte te dice cómo tienes que hacer. Ahora, ¿quién hace el expediente? Ya es un estudio de ingeniero. Si el expediente lo hacen mal, ya es un estudio pues que el invierte no entra, pues ahí, ¿no? ¿Estamos? Y el invierte te dice, a ver, qué cosa hay que hacer, a ver cuál es la necesidad, cuál es la población, dónde vive, dónde ponemos el proyecto, cuánto va a costar, ya te lo dice más o menos, pues, ¿no? Para ver si se construye mal o no, ya el invierte ahí no interviene, pues, ¿no? No interviene. A ver, ¿se entendió? El invierte son normas técnicas, guías, directivas, ¿no? Tampoco, pues, tampoco dice invierte lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, en salud, ¿quién define los proyectos? Lo define el sector salud. El Ministerio de Economía no te va a decir lo que tienes que hacer. Cada sector, de acuerdo a sus, porque son los expertos en el tema, cada sector tiene que decir qué proyectos van. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, el invierte te dice ya, esta es la metodología, ahí está la guía, así se formulan los proyectos. Es lo que te dice, técnicamente hablando. Así se hace mal, que dicen los principios, no lo hagan mal, pues tienes que hacerlo bien. Hay un formulador, el formulador sabe lo que tiene que hacer. Luego pasa el ejecutor sabe lo que tiene que hacer. ¿No? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Si lo hace mal, está fuera de la ley. Así es, mi estimado. Dice Rafael Mesa, fiscalización de los proyectos, ¿quién hace? Cada entidad tiene que supervisar su proyecto, pero no exime de fiscalización a control. Contraloría lo puede hacer en el momento que crea conveniente. ¿De acuerdo? Hay formas, ¿no? A veces hay un proyecto mal elaborado que no debería ser, entonces se pasa la voz a control para que intervenga, ¿no? O control dentro de su plan de control no dice, a ver, vamos a fiscalizar estos proyectos. No, no fiscalizar, no vamos a ver cómo se han dado. ¿De acuerdo? Así es la mecánica. Pero se entiende, pues, que también cada entidad es responsable por los proyectos que hace. O sea, si de repente Contraloría no lo detecta, ¿no? Porque tiene muchos proyectos que atender, de repente no lo detecta. Pero ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que si ese proyecto dio malos resultados, hay un responsable. Hay un responsable. Por eso se dice, el formulador, el que formuló, el que formula, a llenar la ficha técnica o al hacer el estudio, se entiende que el formulador está haciendo, está haciendo bien las cosas. ¿De acuerdo? Se entiende que el formulador está haciendo bien las cosas. Porque ahí están los principios y está la ley. Si el formulador, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace bien, entonces el formulador es responsable de sus actos. Eso va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Se entendió, pues ahí dice capacidad técnica, lo que formulan los proyectos
tienen que saber formular proyectos, por eso que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si no saben formular proyectos, ¿qué hacen ahí? No pueden estar. Tienen que saber formular proyectos. Y el ejecutor, porque después pasa la fase de ejecución, el ejecutor, la unidad ejecutora, también tiene que saber ejecutar proyectos. Si no, entonces, ¿por qué le han encargado eso? Pues no, no debería ser unidad ejecutora. ¿De acuerdo, estimadas, estimados? ¿Se entendió? Estimados y estimados, ¿se entendió? ¿Se comprendió? Bien. Luego tenemos, ¿no? Evaluación social y económica. Ya, ahí ya hemos visto un tema de evaluación social, ¿no? Hay que entender que los proyectos de inversión pública tienen una connotación social. O sea, son proyectos sociales. ¿De acuerdo? Son sociales. Son proyectos que buscan un beneficio a la sociedad. Por eso hay que hacer una evaluación social si realmente no va a beneficiar a la sociedad. Si no beneficia, simplemente no va, pues, no va. ¿De acuerdo? Un proyecto se invierte, se utilizan fondos, ¿no es cierto? Es para que funcione, ¿no? Y dé beneficio, ojo, a la sociedad, no beneficio a quien puso la plata, sino el beneficio a la sociedad. De su nombre, hay que hacer una evaluación social. ¿Se entendió? Dice ahí, Giselle, si hacen mal, tienen un alcance futuro. No entiendo tu pregunta, Giselle. A ver, si un proyecto está mal hecho, obviamente tiene responsabilidad porque el formulador va a firmar, ¿no? Que va a saber quién lo aprobó. Y si el estudio está mal, el formulador va a ser responsable del estudio. Porque la ley bien clara dice, el formulador, al llenar la información, se está entendiendo como una declaración jurada. Él está jurando que lo que está cargando en la ficha técnica es lo correcto, porque ha hecho el estudio, tiene sus documentos que lo sustentan, ha habido un equipo multidisciplinario que él dirige, entonces la información que se sube, ¿no? Puede decir, a ver, ¿cuánto es la demanda exactamente? Ahí está, tanto. Y tienes que guardar quién hizo el estudio de la demanda. A ver, ¿cuál es el problema social identificado? Este, ¿y a quién lo hizo? Ahí está el estudio. El problema social es este y estas son las causas. Entonces, ¿qué hace el formulador? Esa información la sube al sistema, ¿no? Y él también tiene que dar el ok. Si él sube información que no es o mal trabajada, él se hace responsable. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Obviamente, porque en la formulación hay un equipo, ¿no? Es un equipo multidisciplinario. Cada quien tiene que ver lo suyo. ¿De acuerdo? Cada quien tiene que ver lo suyo. Entonces, pero el formulador, él es el que tiene la clave, ¿no? Vamos a ver cuándo, acá tengo que hacer breve. El formulador es el que tiene la clave para subir la información. ¿De acuerdo? Bien. 8:15 debo hacer el breve. Bien. A ver, estimadas, estimados. A ver, por favor. A ver, si tienen alguna pregunta para activar los micros, están activados. Sí, están activados los micros. A ver si alguien se anima a hacer una pregunta, a ver, como digo, face to face, en vivo y en directo. A ver si alguien se anima, estimados, estimados. A ver, una ronda de 4 preguntas, a ver quién se anima. A ver, ahí está el micro, pueden activar su micro o levantan la manito si quieren. A ver quién se anima a hacer una pregunta para conversar un rato, a ver qué inquietudes tiene. A ver quién puede ser, a ver, de repente, Rafael, ¿cómo está Rafaelito? Ya saben, preguntas así precisas, ¿ya? Y que tengan Sí, que ver con el tema. Adelante, buenas Rafael. noches. ¿Cómo está, El, Rafael? el, el InviérteP también, en el InviérteP también se hacen proyectos de fortalecimiento de capacidades. Sí, sí, claro, también hay proyectos de fortalecimiento, claro. El proyecto no solamente es obras, ¿no? Hay Ujú. proyectos que a veces no hay obras. Entonces ahí no se hace expediente, se hace documento equivalente, ¿no? Así es, hay proyectos que eso se conocen generalmente como proyectos de fortalecimiento, ¿no? Compra de equipos o fortalecimiento de la persona, capacitación, ¿no? Muchos a veces pensamos que un proyecto, el edificio, la obra, no necesariamente. Por lo general es así, ¿no? Pero también hay proyectos donde no hay obras,
¿no? Hay fortalecimiento, que son capacidades, equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Charlas, etcétera, etcétera. Así es, mi estimado Rafaelito. Así es. ¿Sí? ¿Se entendió, Rafaelito? ¿Me confirmas? Sí, se entendió, Buenas, perfecto. Perfecto. Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién más se anima? A ver, Vilma. Vamos, Vilma. muy buenas noches. Quisiera hacer ¿Cómo una estás, consulta. Vilma? ¿Qué dices? Mm, Tengo entendido de que eh, hay proyectos pecuarios y proyectos sociales que ahora ya se están limitando. ¿Y qué manera podemos solucionar para que no se limiten todas esas actividades? ¿Cómo limitando? No entiendo, mi estimada. Eh, Por ejemplo, había un proyectos pecuarios que correspondían lo que viene a ser en lo que es la área pecuaria, ¿no? Lo que es el apoyo a los productores, Ya, pero, especialmente ya, en ya la te entendí. construcción, digamos, en la Pero, construcción de los establos o la construcción de los galpones, pero ahora ya no se le puede hacer por el proyecto de invierte, ¿no? A eso me refiero, porque ¿por qué no al se puede hacer? momento ¿No? ¿Por qué se puede? ¿Lo han impedido, lo impiden, no permiten? ¿O sí, no simplemente no? permiten dichamente con ese partido o con ese componente, ¿no? No, a ver, a ver. El proyecto debe ser iniciativa de la entidad que corresponde. Si esa iniciativa no se da, entonces no va a haber proyecto, pues. El proyecto nace porque ya las entidades ya tienen identificado qué cosa hay que hacer, ellos toman la decisión y lo hacen. Pues si no proponen proyectos de ese tipo, entonces no van a haber, pues. Tienen que proponerlos, ¿no? Así es. Entonces, no es que se restrinja, sino que simplemente tal vez por alguna razón, o hay que ver qué está pasando, no hacen proyectos de ese tipo, que son necesarios, ¿no? ¿No? Pero si tienen que hacerlo, o de repente hay otras prioridades, eso habría que analizar, ¿no? ¿Por qué están priorizando otro tipo de proyectos? Eso hay que analizar, ¿ya? Pero los proyectos nacen, ¿no? De una necesidad identificada. Entonces, si hay que hacerlo, se hace. Hay que priorizar los proyectos. Si entran a la programación, entran. De repente, no ha entrado a la programación, entonces no se va a hacer, ¿no? Porque de repente, estoy pensando, hay otros criterios prioritarios, ¿no? Y a cada sector ya tiene que definir qué proyectos van y qué proyectos no van. Eso vamos a aplicar en la segunda parte. Muy bien, a ver, ¿quién más? A ver, Tarazona, a ver, levantó la mano Tarazona. Sí, buenas noches. Hola. Quería consultar sobre el tema de gestión de riesgo de desastres. Generalmente en esta época, en las zonas altoandinas del sur, prevalecen los impactos de rayos y truenos y genera pérdidas, ¿no? En la vida humana y en los medios de vida. Hasta el año pasado no había ningún tipo de lineamiento para elaborar proyectos de pararrayos en esos sectores. Al respecto, con el InviarTP, ¿es posible que se realicen ese tipo de proyectos de inversión pública, principalmente para proteger a Florencia la población? dice, hasta poco tiempo no había, siempre ha Sí, habido, o sea, siempre ha habido el tema de riesgos. O sea, es una obligación analizar el tema de riesgos, ¿no? O en sea, el esa año es una 2000. zona climática, y se va a hacer un proyecto, hay que ver, pues de repente es de alto riesgo. Las preguntas son, ¿ese riesgo se puede aminorar, ¿no? Se puede sostener, se puede impedir? Eso es lo que hay que analizar. Si la respuesta es no se puede hacer nada, entonces tampoco va el proyecto, pues no es sostenible por tema de riesgo. Pero eso siempre se ha hecho. Hasta con el antiguo sistema ni también se hacía, ¿no? Obviamente, Mm, si la formulación está mal, obviamente va a salir mal también, obviamente, ¿no? Pero sí se contempla el tema de riesgo, siempre se ha contemplado el tema de riesgo. Ujú. Bien, ok, gracias. ok, ya Una Jonas. preguntita. El tema de riesgo es obligatorio. Es obligatorio. El tema de riesgo es obligatorio en todos los proyectos. O sea, el riesgo es, a ver, un proyecto, a ver, ¿qué riesgo hay? Hay este riesgo, ya. A ver, ¿qué se va a hacer si sucede? A ver, si viene riesgo, pregunta, ¿con qué frecuencia viene? Y si se da riesgo, ¿qué daño puede causar? Ya, preguntas, ¿el proyecto la puede soportar? Ya, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos defendernos? Eso tiene que estar en el proyecto, en la formulación. Si de repente la formulación concluye no se puede hacer nada, entonces el proyecto no va, pues. No es sostenible
no es viable porque por el tema de riesgo. Eso se hace, mi estimado Junior. A ver, alguien más, por favor, la última preguntita. A ver, ¿quién más? ¿Puedo hacer una pregunta? Mavila, muy bien, Mavila, dime. Sí, gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de proyectos existen en invierte.pe y cómo se evalúa su impacto? No, eso es parte del estudio. Cualquier proyecto de corte social se puede plantear. No hay ninguna exclusión. No, a ver, por favor. A ver, si lo que hay que hacer es un proyecto social con impacto social, ¿no? Se tiene que hacer. Ahora, hay que priorizar. De repente, habrán otros con mayor impacto, son los que se van a programar, y es un tema que el sector tiene que definir. ¿Qué proyectos van a ir, ¿no? Van a ir a la programación. No todos entran, lamentablemente, ¿no? Pues no hay restricción a los proyectos. Los proyectos demuestran, el estudio va a demostrar, ¿no? La necesidad del proyecto. No, la necesidad se refleja en beneficio a la sociedad. Es decir, cuánto se van a beneficiar, el estudio tiene que definirlo. Si hay un impacto social, entonces se va a considerar. El tema es que a veces el presupuesto no alcanza, lamentablemente, entonces no todos los proyectos se van a llevar a cabo. Y es un tema que cada sector tiene que definir. ¿Y cómo lo define? Conociendo la problemática social. Bueno, ese es el tema, ¿no? Bien, ahí me pregunta, Rubén Canales, tiene que estar alineado en todo el proceso, claro, no debe haber proyectos improvisados, claro. Claro, emergencia es otra cosa, emergencia es emergencia, es algo que nadie sabe acá pasar, ¿no? Emergencia también hay proyectos de emergencia, también se atienden emergencias. Obviamente la emergencia no se puede planificar, ¿no? Pero se atiende. Dice Rafael, la gestión de riesgo, porque no es un principio. Pero Rafael, ¿quién ha dicho que no es un principio? Todavía no acabamos. Es un principio de riesgo. Vamos a ver la siguiente. Creo que la siguiente, sí, mi estimado Rafaelito. Ahí dice, ¿no? Otro principio es gestión de riesgo. Sí existe, mi estimado Rafael. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a eso. Y dice Rubén Canales, riesgo, sí, riesgo y sensibilidad. Muy bien, ¿no? Se llama también la corrida de escenarios, ¿no? La corrida de escenarios para ver un riesgo, un riesgo en cuánto puede, ¿no?, afectar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, a veces es una zona de huecos, ¿no? Y acá siempre habrá huecos este año o el otro, pero va a haber, entonces es una zona de altísimo riesgo, entonces es conveniente mejor no hacer el proyecto ahí. Eso se analiza, ahí están los expertos en estos temas que tienen que analizarlo, son expertos ahí. Dice ahí, ¿en qué oportunidades venden los proyectos, Gaby? Cuando en cualquier oportunidad, en un proyecto ya desde ahora se puede estar ya pensando en cómo hacerlo, pero ojo, tiene que ver que ponga una necesidad y tiene que estar contemplado en el plan estratégico. Y si está contemplado, desde ya puede formularlo, ya puede irlo viendo, ¿no? Y ya en su momento, ¿no? En su momento, de acuerdo al estudio, se puede incluir en la programación. Así es, pues, estimadas y estimados. ¿De acuerdo? A ver, entonces, así, ¿no? Muy buena su pregunta, lo felicito. Entonces vamos a entrar a break en este momento y nos vemos en unos 15 minutos, ¿de acuerdo? Ahí continuar con los principios, que faltan un par de principios más. Bien, entonces vamos a tomar un break de 15 minutos y doy pase a la administración. Ahí nos vemos en 15 minutos. Muy bien, vamos a continuar, estimadas y estimados, a ver, poniendo todo en orden. Y la pregunta de siempre, a ver, por favor, me contestan, sí, 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 si me están escuchando, si ven la PPT, ¿no? Y si me están viendo a mí, por favor, me responden para saber que todo está ok. A ver, pongan sí, sí, sí. A ver, por favor, con sí, 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 para confirmar que todo está bien, por favor, para continuar. Ya, muy bien, gracias. Entonces, estamos viendo desde el principio, pues, de evaluación social y económica. Ya sabemos que los proyectos de inversión pública, por lo general, están orientados a un tema de rentabilidad social, ¿no? Por ahí va el tema, pues, ¿no?, de la evaluación social. Y también, algunos proyectos también públicos, por decir, agrícola, turismo, se exige una rentabilidad, ¿no? Porque debe generar, pues, ingresos económicos, ¿no? Hay proyectos de todo tipo. Proyectos, ¿no?, más que nada de alcance social, y también proyectos que tienen que ver con la rentabilidad económica. Por eso se hace también una evaluación social y económica dependiendo del tipo de proyecto. Muy bien. Luego tenemos transparencia, ¿no?
Acá también todo el proceso de la fase de ciclo también se establece mecanismos. Ya hay un aplicativo en el cual se permite ver pues, cómo está el seguimiento de los proyectos, ¿no? Cómo están yendo. Eso vamos a verlo ya en el diplomado. Te voy a enseñar ahí, ¿no? Primeramente a ver cómo hacemos seguimiento de los proyectos y también cómo ubicar, ¿no? Cómo entrar al banco de inversiones y ubicar los proyectos, ¿no? Ahí van a haber más de 2.000 proyectos. Ustedes pueden entrar, cualquiera de ellos, a que les interese. Ustedes pueden entrar y revisar el proyecto, a ver, ahí está la ficha llena, ahí está el estudio de perfil y diversos anexos que ponen y en qué situación se encuentra, ¿no? Eso lo se va a ver en las clases de diplomado, ¿no? La forma como ustedes pueden pues, visualizar proyectos, ¿no? Ya el tipo de proyectos que ustedes quieren ver, ahí lo pueden visualizar. Muy bien. Luego tenemos acá gestión de riesgo, ¿no? Otro principio, el último principio, donde dice, ¿por qué no? La gestión de riesgo se debe hacer de todas maneras. ¿Se hace? No se hace. ¿No? Ver, pues, ¿no? En la fase de ciclo de inversión, para generar alertas tempranas y también generando riesgo para ver, ¿no? Acciones de mitigación o de respuestas en caso, pues, ¿no? Suceda un riesgo, ¿no? Que incluye, pues, el escalamiento a un nivel superior según corresponde. O sea, si hay riesgo, ya se ha visto, se ha demostrado desde el antiguo SNP, se ha demostrado porque siempre el factor riesgo está ahí presente. Entonces es algo que también tiene que analizarse y esta gestión de riesgo está como un principio, ¿no? Que tiene que considerarse definitivamente, ¿no? Dentro de los principios rectores. ¿Ven? Ahí están los principios, ¿ven? Son las conductas de actuación que debemos tener todos, ¿no? O sea, al momento de formular, ahí están los principios y están en la ley. Entonces, quien formula un proyecto y no toma en cuenta los principios, entonces quiere decir que está fuera de la ley, pues está haciendo mala cosa. Pues un principio te dice, no, lo que tienes que tomar en cuenta al momento de formular un proyecto. A ver, ¿quedó claro, estimadas, estimados? ¿Quedó claro, por favor? Me avisan para ver ahora las fases de ciclo de inversión. Aspecto también muy importante. Hay que considerar cuáles son las fases de inversión que tenemos que llevar a cabo. Bien. Entonces, hay 4 fases. Ahí tenemos la primera, es programación multianual, que se conoce como el PMI, ¿no? Programación multianual de inversiones. La siguiente fase es formulación y evaluación. La tercera fase es ejecución. Y la cuarta fase es funcionamiento, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Empezamos con la primera. La primera es la fase de programación multianual de inversión. Bien. Acá, primeramente, como dice bien claro, hay que programar. Hay que programar los proyectos que se van a llevar a cabo. Ya les he dicho, no entran todos los proyectos lamentablemente. Hay que priorizar. Y la priorización da origen a la programación. Y es un tema de cada sector. Por ejemplo, el sector de educación, ahí son como 40 pliegos. Ahí tienen cualquier cantidad de proyectos de todo tipo en educación. Pero, obviamente, no todos pueden entrar. Entonces, el mismo sector de educación, ahí dentro, con la cabeza del ministerio y con las pautas que se dan y con los parámetros, ¿no? De priorización, no se dice ya, este va y este va. ¿Cuáles son los parámetros? A ver, ya saben, parámetros obligatorios debe estar planificado y el otro debe ser las brechas obligatorios. Los demás son criterios de pobreza, atención, etcétera, etcétera. Entonces, cada sector define sus parámetros. Ojo, el Ministerio de Economía no se mete acá. El Ministerio de Economía no le va a decir a Educación los proyectos que tienen que hacer. Tampoco el Ministerio de Economía le va a decir a Salud lo que tiene que hacer. Cada sector define lo que tiene que hacer. Lo único que le da el MEF, la Dirección del Presupuesto Público, le asigna el monto presupuestal. Tienes tanto. Entonces cada sector prioriza y de acuerdo al presupuesto va programando. Este sí, este no, este sí, este no. Y es un tema que el sector tiene que definir. ¿De acuerdo? Y si logran programarse, lo que se logran programar
¿Qué quiere decir? Que ya están seguros y tienen presupuesto, porque justamente se han programado porque tienen cabida presupuestal. Entonces, son proyectos programados y con presupuesto. No se va a decir, nunca se va a decir, ah, está programado, pero no hay plata. No, no se puede decir eso. Si está programado, porque hay presupuesto. Así es. Si está programado, es porque hay presupuesto. No van a decir que no hay presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la programación, que comprende, pues, análisis de brechas, ¿no? Análisis de brechas, necesidades, etcétera. Entonces, en la programación, pues, dice ahí Vilma, solicitud que se proteja. Vilma, no entiendo su pregunta. Su pregunta, solicitud que se protejan datos personales, no entiendo, Vilma, no puede, bueno, no sé, creo que mensaje para administración, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, los proyectos que se programan son los que van, ¿no? Y son los que tienen que continuar, o sea, pues se dice mínimo 3 años, o sea, mínimo 3 años programa, o sea, ya, si tú lo programas, van, y ese proyecto no puede parar, y ahí está la plata, y no me digas después que no hay plata, ¿de acuerdo? Para eso, pues, tienen que coordinar, ¿no? A nivel intersectorial, a nivel no gubernamental, cuáles son los que van, pues, ¿no? Es un tema de consulta, y la idea es atender la mayor problemática social. ¿De acuerdo? A ver, ¿se entendió? Eso es la programación. Hay que programar. Lo que se programan tienen presupuesto. Lamentablemente, no todos van a entrar, ¿no es cierto? Por eso hay que decir, bajo responsabilidad, el ministerio va a decir cuál va y cuál no va. A ver, ¿se entendió? Estimadas, estimados, ¿me confirman, por favor? ¿Se entendió? Esa es la primera fase, programación. Tienen que programarse. Bien. A ver, ¿me confirman? Estimadas, estimados, ¿me confirman, por favor? Perfecto, gracias, Anaís. Luego tenemos el siguiente ciclo. Calma, ¿qué pasa? No se mueve el mouse. El siguiente es formulación y evaluación, que es tal vez lo que a ustedes les interesa, ¿no? La formulación. ¿Cómo se formula un proyecto? ¿No? Ya en base a aquellas propuestas consideradas, ahora hay que formular. ¿Qué es formular? Es darle forma y también ver, pues, la pertinencia, ¿no? De proyectos de ejecución, ¿no? ¿No? Y los recursos para operación y mantenimiento. Hay que darle forma a todo esto para ya estimar finalmente, a ver qué tan pertinente es el proyecto, ¿no? De repente se analiza y no es viable, puede ser, y también se hace, pues, cuánto cuesta el mantenimiento del proyecto, o sea, todo se ve acá. Y la formulación la hace, pues, la unidad formuladora. En cada entidad pública hay lo que se llama una unidad formuladora, ¿no? Donde ahí tenemos, pues, en la unidad formuladora tenemos al formulador, que es una persona que está registrada en la Dirección de Programación Multianual de Inversión, está registrada. El formulador tiene un perfil, ¿de acuerdo? Y de acuerdo al perfil, si lo cumple, la entidad lo propone para que sea formulador. Y la Dirección de Programación te responde, ¿no? Si procede o no procede y lo registra. ¿De acuerdo? Es lo que hace. Para ser formulador no es necesario ser economista, como muchos piensan. Puede ser cualquier profesión, cualquier profesional que sepa hacer proyectos. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos médicos que han estudiado la noble carrera de medicina y son formuladores, porque por su interés han aprendido a formular proyectos, ¿no? Por el interés que tienen lo hacen y lo hacen bien. Entonces ahí están los formuladores, ¿no? Que más se requiere, lo que más se requiere es que sepan formular proyectos. Muy bien. Y lo hacen a través de una ficha técnica o de un perfil. Ficha técnica, no. Lo que se busca acá es, hay fichas técnicas de todo tipo. Por ejemplo, hay fichas técnicas simplificadas, fichas técnicas de baja y mediana complejidad, fichas técnicas para proyectos estandarizados. Hay diversas fichas técnicas. Y cuando hablamos de proyectos más complejos, como son de grandes montos, proyectos que no hay experiencia previa de ese tipo de proyectos que manejan deuda pública, o sea, nos vamos a endeudar por esos proyectos,
o proyectos que tienen que ver con asociaciones públicas privadas, eso sí, ahí se hace perfil, ¿no? Pero repito, lo que se hace son fichas técnicas y el perfil. Ficha técnica es un formato que hay que llenar. ¿Con qué información? Con la que uno ha trabajado. Se entiende que el formulador, ¿no? Tiene información trabajada, ¿no? Con diversos expertos, y esas conclusiones del trabajo realizado las sube a la ficha técnica. Y ese trabajo realizado tiene que guardarlo, porque de repente te dicen, a ver, susténtame este dato. Entonces hay que buscar el estudio para sustentar el dato. O sea, en la ficha solamente tiene la parte importante, la parte de resumen, ¿no? Las conclusiones, la ficha. Pero el desarrollo del trabajo, de la formulación, ahí están los estudios correspondientes que corroboran la información. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Dice Rubén Canales, curso, perdón, Rubén, ¿qué estás poniendo ahí? Rafael, Rubén, ¿no? Curso de posgrado de formulación de proyectos privados y sociales para interesados. ¿A qué te refieres, Rubén, con eso? A ver, Rubén, ¿a qué te refieres con eso? Por favor, mi estimado Rubencito. A ver, ¿a qué? No sé, no entiendo el punto que ha puesto ahí, mi estimado. Mi estimado, no entiendo. A ver, si me dicen, por favor. Y dice ahí, Rafael Mesa me dice, ¿cuáles son los criterios? Sí, hay un test, Rafael. Por ejemplo, complejidad es, por ejemplo, a ver, cuando no hay información al respecto, cuando son proyectos que nunca, ¿no? Que nunca se han hecho en el país, entonces son complejos, o son proyectos grandes, por ejemplo, el anillo vial periférico, el metro, son proyectos grandes y de altísimo riesgo, ¿no? En tema de costo, en tema de costo y de conocimiento de proyectos, ¿no? Ya se consideran, hay un test que te va preguntando, ¿no? Ese es el anexo 12 que vamos a verlo en clase, hay que responder esas preguntas. De acuerdo a la respuesta que se da, se va a determinar si es un proyecto de alta complejidad. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Dice ahí Rubén Canales para confirmar que no solo los economistas pueden formular proyectos. Claro, ya lo he dicho, Rubencito. No, pero no sé, aquí viene tu comentario, curso de posgrado de formulación. No hay por qué llevar el curso de posgrado. No es necesario. Bueno, si lo creen necesario, lo hacen, ¿no? Pero no es necesario. ¿No? Yo conozco formuladores que por experiencia han aprendido a hacer proyectos, ¿no? Han aprendido y lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien. Lo hacen bien y, bueno, han llevado un curso, un diplomado por ahí, ¿no? Pero a veces posgrado también, pero no todos, ¿no? Así es. ¿No? Hay muchos que tienen también, ¿no? Como ustedes, ¿no? Capacidad para hacer proyectos de inversión. ¿Ya? Ok. Dice ahí Giselle, ¿cómo una empresa puede participar? Una empresa no, es que estamos hablando, mi estimada Giselle, esto lo hace la entidad pública, la empresa privada no se puede meter acá. Son proyectos públicos, nacen de entidades públicas. El privado no se puede meter, a menos que el privado por una APP proponga un proyecto, eso es cosa diferente. ¿De acuerdo? Pero igual tiene un fin social, ¿no? Y las APP van por otro régimen, ¿no? O sea, el privado no entra acá, ¿no? El privado puede proponer bajo otro régimen, pero la necesidad nace de la entidad pública. Muy bien. Dice ahí Rubén Canales, bueno, ya, ok. Dice con orden de servicio. No, orden de servicio no. No. Creo que estamos confundiendo, mi estimada Giselle. Orden de servicio es un servicio profesional. No. No entiendo tu pregunta, mi estimada Giselle. No entiendo, a ver si la precisa mejor. Creo que tu pregunta me parece que va preguntando si una persona privada lo puede hacer, ¿no es cierto? Me parece que, a ver si me confirma, me parece que por ahí va tu pregunta, ¿no? Bien, ok, ya, bueno, está más formulada tu pregunta. A ver, tu pregunta es, a ver, ¿un privado puede hacer una ficha técnica? Sí, se le contrata, pues, se le contrata, ¿no? A veces hay que hacer fichas técnicas y no tiene tiempo, la entidad pública, no tiene personal, entonces hace una convocatoria y convoca para que hagan fichas técnicas.
No, eso pasa. O sea, se contrata personas que sepan hacer fichas técnicas, que pueden trabajar en el sector privado, sector público, o tienen experiencia. Se puede hacer, sí. Hay procesos para eso. Así es. Muy bien. Eso se llama consultoría, ¿no? En general, consultoría de obras se da para ficha técnica, para expedientes, y consultoría en general para hacer ficha técnica. Sí se da. Muy bien. Luego tenemos acá ejecución, ¿no? Ya una vez, a ver, la formulación, ¿en qué termina? También el mismo documento en el estudio hay que evaluar. Hay que evaluar, pues, en estudio, ¿no? Si el proyecto vale la pena o no. Eso también hay que evaluar en el estudio. Entonces, ¿en qué termina la formulación? Cuando dice el formulador, ¿es viable o no es viable? Ahí termina. Y todo queda registrado. Sea viable o no, ya quedó registrado en el banco de inversiones. Quedó registrado. ¿No? Entonces, si es viable, te dice, el proyecto es viable. Cumple. ¿No? La viabilidad es no solamente económica, es de riesgo, sostenibilidad. Hay muchos tipos de viabilidades que hay que dar. Entonces, el formulador concluye, ¿es viable o no es viable? Ahí terminó la formulación. ¿No? Y luego, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue? Obviamente, si no es viable, ahí queda, pues, ¿no? Ya no va, pues, ¿no? Ya no va. Pero si es viable, la pregunta es ya, ¿continúa o no? Ya que toma la decisión. Si está programado y es viable, tiene todas las condiciones para ejecutarlo. Y pasa a la fase de ejecución. ¿Qué cosa es la fase de ejecución? Ya se comienza a hacer los componentes del proyecto. A ver, la obra, ¿no? La compra de equipos, las pruebas, puesta a punto, etcétera, etcétera, ya comienza, ¿no? a ejecutarse. Eso se llama la fase de ejecución que estamos viendo ahí. Esa es la fase de ejecución. Ya el proyecto comienza a ejecutarse. Y ahí se hace pues la construcción, se compran equipos, no se compran equipos, se capacita a los docentes, a los médicos, etcétera, etcétera, cada informativa, ya, esa es la fase de ejecución. Y todo empieza con el expediente técnico. ¿Qué es el expediente técnico? Ya es el detalle, o decir, si hay obra, se hace expediente técnico, que es el detalle de la obra, porque en la formulación se hizo una estimación, ¿no? Una estimación en la formulación, una estimación del costo. Pero el expediente técnico ya te precisa detalle. Qué cosa hay que hacer exactamente, cuánto va a costar, y te da pues ya un aproximado de lo que se tiene que pagar al contratista que asuma esta responsabilidad. ¿No? Entonces, esa es la ejecución. Y ahora ya la unidad formuladora ya fue, y acá en ejecución entra la unidad ejecutora, que es responsable de la ejecución. Tienen que ejecutar lo que el estudio en la formulación dijo. Eso lo que tienen que ejecutar. Entonces, el estudio de la formulación, hay que hacer esto en la formulación, el ejecutor tiene que hacer eso, no puede cambiar. No puede cambiar. ¿De acuerdo? Hay que hacer lo que está en la formulación. ¿Sí? ¿Y en qué termina la ejecución? Cuando dice ya cabe todo, todo está listo, ya cierra la inversión y lo transfiere. ¿A quién lo transfiere? A ver, ¿a quién le entrego el proyecto? ¿A quién le entrego la inversión? ¿No? Ahí termina la ejecución. Y luego lo entrega y empieza la fase de funcionamiento. O sea, a quien se le entrega ya se encarga de hacer funcionar. O sea, ya se encarga de la operación y mantenimiento. ¿Qué es eso? Es ya cuando el proyecto ya va a comenzar a dar sus frutos. Se estima primeramente la vida útil del proyecto, por ejemplo, en 10 años debe ser útil, entonces se dice ya, entonces esos 10 años tiene que generar beneficios, ¿de acuerdo? Entonces ya esa es la parte de operación y mantenimiento o funcionamiento, como tú le llamas, en la etapa de funcionamiento ya debe comenzar a dar sus frutos. ¿Ve? El proyecto no solamente termina en la construcción, ya está el colegio hecho, ya están preparados los médicos, no, lo que ha terminado solamente es la fase de ejecución. Ahora ese proyecto tiene que funcionar, o sea, el ciclo de inversión todavía no termina, porque ese proyecto tiene que funcionar y tiene que dar sus frutos. Todavía estamos en la fase de inversión.
no termina simplemente con la construcción. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió, estimadas, estimados? Que confirman, estimadas, estimados, si se entendió. Muy bien, gracias Anaí, gracias Alison, gracias Gaby. A ver, ¿los demás se entendieron? A ver, quedó claro, clarín, clarinete. Estas son las fases. Bien, ¿qué dice el reglamento? A ver, acá del PMI ya hemos hablado, ¿no? La programación muy tonal. Hay un tema importante, hemos hablado de brechas, brechas, no brechas, brechas, brechas. Pero, ¿se tiene claro lo que es una brecha? No, brecha es la diferencia, algo falta, hay una brecha, ya. Entonces, ¿qué cosa es? La diferencia de demanda con oferta. ¿Esa es la brecha? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, yo le pregunto a ustedes, a ver, yo le pregunto a ustedes. A ver, hay un proyecto educativo que requiere, a ver, 7.000 profesores, ¿ya? Repito. Hay un proyecto educativo que requiere 7.000 profesores. 7.000. Yo digo, acá tengo 3.000. Aquí eres 7, ¿no? Sí. Ya, acá tengo 3.000. Tengo 3.000 docentes. Ya, entonces si faltan 7.000 y tienes 3.000 docentes, a ver, díganme ustedes, a ver, ¿cuánto es la brecha? ¿Cuánto es la brecha? Si requiero 7.000 docentes y me dicen, tengo 3.000, entonces, ¿cuánto es la brecha? ¿Qué diferencia? Sí, pues dígame cuánto, pues. ¿Cuánto? A ver, en números, 4.000, correcto. Muy bien. Ahora sigo preguntando. Ya, y de los 3.000 docentes que tienes, sí, tengo 3.000 ya. De los 3.000 docentes que tienes, todos están óptimos, o sea, están capacitados, actualizados, ¿sí? De los 3.000. No. De los 3.000 que tengo, solamente 1.000 capacitados. 2.000 no están óptimos. Son docentes, pero no están óptimos. Ya. O sea, de los 3.000 que me dijiste, no, me dices que 2.000 no son óptimos. Correcto. Ahora pregunto nuevamente. Entonces, si hay de los 3.000 docentes, 2.000 no son óptimos y la demanda 7.000, a ver ahora, ¿cuánto es la brecha? ¿Quién me dice? Muy bien, Rafael, la brecha es 6.000. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la brecha, el servicio de docente tiene que ser óptimo, pues. Si no es óptimo, no se suma, no cuenta. Si yo quiero 7.000 docentes, deben ser 7.000 docentes óptimos, capacitados, preparados. No, si me traen un docente que no cumple con esas condiciones, no entra al conteo, no se cuenta. Es como si siguiera faltando. ¿De acuerdo? Eso se llama oferta óptima. La oferta que se debe considerar es oferta óptima. ¿Se entendió? Eso es importante. Eso se llama oferta optimizada. Ese es el nombre que corresponde. ¿Se entendió, estimadas, estimados? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, definiciones. A ver, ya. También tener claro la diferencia de proyectos de inversión con inversiones, ¿no? Los IOR. Seguro que han escuchado algunos de ustedes. Bueno, los proyectos, que es lo que hemos visto hasta ahora, proyectos de inversión, incrementan capacidad de producción, porque son proyectos, ¿de acuerdo? Pero a veces se requiere inversiones que no incrementan capacidad de producción, pero tienen que hacerse porque son necesarias. Eso se llama simplemente inversiones. Y ahí están, estoy mostrando. Los IOR, que significa I significa inversión, O significa optimización,
A significa ampliación marginal, R significa rehabilitación y la segunda R significa reposición. Son inversiones, no son proyectos, son inversiones que también son necesarias, pero no necesariamente incrementan capacidad de producción. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Dice inversión de optimización. A ver, de repente la unidad productora no produce lo que debe producir. Entonces hizo un estudio, a ver, esta unidad productora tiene que dar 1000 servicios, correcto, 1000 servicios, pero solamente da 800. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa? Acá, pues, acá hay que ajustar, ¿no? Pues acá el ambiente no es adecuado. Hay que optimizar. ¿Para qué? Para que vuelva al nivel normal que le corresponde. No, porque esa unidad productora debe producir 1000 servicios y produce 800. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una inversión de optimización para que produzca lo que debe producir. ¿Ven? Eso se llama optimización. No es un proyecto, es una inversión de optimización. A ver, ¿se entendió? A ver, para seguir, me avisan por si se entendió, se comprendió, me confirman para seguir. Me confirman si se comprendió, por favor. Muy bien, ahí, gracias, gracias. Lo repito, ya, a ver, repito, rapidito, ¿no? Una inversión de optimización es cuando hay que optimizar la unidad productora o el equipo porque no está rindiendo en lo que debe rendir. O sea, algo está pasando ahí con el equipo. Este equipo debe producir más, pero produce menos. Entonces hay que optimizar nada más. Habrá algo que ajustar, revisar, ¿no? Ver bien para optimizar. ¿Ven? No es un proyecto, es una inversión de optimización. ¿Quedó claro? A ver, ¿quedó claro, Fernando? ¿Me confirma? Correcto, muy bien. Luego seguimos. Otra inversión es de ampliación marginal. Acá sí se incrementa el servicio, pero marginalmente nomás. Por ejemplo, puedo decir, a ver, hay que incrementar el nivel de servicio en 20%. Ya, hay que hacer un proyecto, es un proyecto que hace muchas cosas. No, simplemente es una inversión de ampliación hasta 20% nada más. Se permite. Se llama inversión, no proyecto. Otro, inversión de rehabilitación. A ver, se cae el techo en un hospital. Se cae el techo de haber residentado, de operaciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que rehabilitarlo, pues. Si el techo se cae o la pared se raja, hay que rehabilitarlo, pues. No va a ser un proyecto para eso, pues, ¿no? Simplemente lo rehabilito, nada más. Eso se llama inversión de rehabilitación. ¿Ve? No va a ser un proyecto, simplemente rehabilito. Punto. Y la última es inversión de reposición. ¿Qué es eso? Si un equipo cumple su vida útil, hay que reponerlo, pues. Hay que reponerlo. No voy a hacer un proyecto para reponerlo, ¿no? Está claro que si el equipo ya cumplió su vida útil, hay que cambiarlo por otro, pues, ¿no? Es obvio. Es una inversión, simplemente. No es un proyecto. ¿Ven? Esas 4 son las modalidades de IOR, inversiones, que no son proyectos. Muchos confunden, ¿no? Un proyecto de inversión, no. IOR no incrementan capacidad de producción, no son proyectos. ¿De acuerdo? Dice ahí, a ver, Rafael Mesa puede ver IOR complejas como complejas. Ejemplo, el oleoducto no peruano. Pero el oleoducto pues no es un IOR, pues, es un proyecto, definitivamente, ¿no? El oleoducto pues va a incrementar la producción. Obviamente no es un IOR, pues, ¿no? No es un IOR. O sea, a veces hay que ver, dice, ya existe, no sé, pues entonces si es un IOR, ¿por qué ha sido considerado IOR? Pues no entiendo tu pregunta. El oleoducto no peruano, que me dice que ya existe. ¿Es un proyecto de inversión? ¿O tú me dices que es considerado como una IOR? No entiendo tu pregunta, mi estimado Rafaelito Mesa. ¿Ya?
Hay que tener claro eso, ¿no? El proyecto puede existir. De repente hay que hacer una optimización, se hace una optimización, ¿no? Pero si es como lo mencionas, un oleoducto, dice Rafael Mesa, el oleoducto ya está, y así tipo está deteriorado. Ya, pues si está deteriorado, de repente, Rafael, hay que hacer un proyecto, ¿no? No se trata, a ver, está deteriorado, ya, haz una rehabilitación, pero estás parchando nomás, ten cuidado. La pregunta va a ser, a ver, ¿hay que hacer un IVAR o hay que hacer un proyecto? Eso es lo que hay que analizar. ¿Quién lo hace? El formulador. Él va a decir, a ver, está deteriorado, ya. A ver, ¿qué hacemos? ¿Rehabilitación? ¿Qué hacemos? Y puede decir, no, pero es mucho, pues hay que rehabilitar aquí, aquí, aquí. Uy, olvídate, mejor hacemos un proyecto, pues. Sería más conveniente, ¿no? Eso ya tiene que definir el formulador. ¿De acuerdo? Ese es el tema, ¿no? A veces uno quiere hacerlo como es más fácil, porque un IOAR simplemente se aprueba. Los IOAR se aprueban, no hay fichas técnicas, ni tampoco estudio de perfil. O sea, un IOAR es más fácil, pero también muchos, por no hacer proyectos, hacen IOAR, pues, ¿no? Pero no, pues de repente hay que hacer un proyecto, ¿no? O sea, no hay que sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Porque se han detectado muchos que un proyecto lo han querido pasar como IOAR. ¿Por qué? Porque hay que hacer un estudio, el IOAR es más fácil, ¿no? Pero el formulador te va a decir, no, no, un momentito. Esto es un proyecto, no es un IOAR. ¿Quién te lo dice? El formulador, bajo su responsabilidad. ¿De acuerdo? Dice Anaís. Claro, de acuerdo, así es, mi estimada Anaís. Claro, les entiende los IOAR, muchas gracias Anaís, ¿no? En los IVAR se entiende que son inversiones menores, pues, ¿no es cierto? Inversiones que algo falta ahí, o una ampliación pequeña, marginal, un 20% no más, o una rehabilitación, ¿no es cierto? O una reposición, ¿no? Normalmente tiene un costo no definido, pero se entiende que no es un gasto mayor, pues, ¿no? Porque si no, mejor hacemos un proyecto, pues, una vez, ¿no? Ese es el tema, ¿de acuerdo? Los IVAR son inversiones que no son proyectos, ¿no? Pero ayudan también. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Dice Anaís, para que se pueda quedar claro, así es, muy bien Anaís. Hay que ver, ¿no? Porque muchos dicen, ahí está el oleoducto, está el conducto, hay que parcharlo. Sí, pero la pregunta es, a ver, ¿qué tiempo tiene eso? Tiene 40 años, no, mejor hacemos un proyecto, pues mejor no te parece, mejor. Está parchando, ¿no? Porque eso va a colapsar. Como pasa en saneamiento, no hacen proyectos porque toma mucho tiempo y son muy costosos con el saneamiento. Pero, pero los sí quieren hacer IOAR nada más, pero no, pues, no es así. Hay un problema serio en saneamiento. Muy bien, a ver, ¿quedó claro IOAR, estimadas, estimados? ¿Quedó claro, coordinate? ¿Quedó claro? Esto vamos a ver ya en clase, hay un capítulo exclusivo de IOAR. Ahí se va a explicar todo, ¿ya? Muy bien. También hay un punto también importante, que es identificar el problema, ¿no? Los proyectos, los proyectos resuelven problemas, pero el problema tiene que estar bien identificado también, pues. No tiene que estar bien identificado. ¿De acuerdo? Entonces, si no se define bien el problema, entonces la pregunta es, ¿qué estamos atendiendo, no? Un proyecto, primero, eso se llama la fase de identificación de un proyecto, si corresponde hacer o no un proyecto. ¿Y cuál es el problema? Porque una vez detectado el problema, se determinan las causas del problema. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Simplemente hay que neutralizar las causas. ¿Cómo? Hay que hacer esto, ¿ven? Ya está diciendo, hay que hacer un proyecto, hay que hacer, a ver, construcción de muros, construcción de vía de conducto, alcantarillado, capacitar a la gente, hacer manuales de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la causa, el problema está bien identificado. Y consecuentemente las causas también están bien identificadas. Entonces ya pues ahí empieza a desarrollarse los componentes del proyecto. Dice Johnny, ¿qué antigüedad como máximo debe tener un proyecto para aplicar IOAR?
No, está a ver, los IOAR pues no se aplican tampoco a cada rato, ¿no? Ahí creo que es 3 años, ¿no? 3 años en unos casos. Un IOAR, a ver, un IOAR es, a ver, optimización. No se va a optimizar todos los días, pues, ¿no es cierto? Se tiene que optimizar, dura 3 años mínimo, pues, ¿no? No va a ser optimización este año, también el siguiente, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor hacemos un proyecto, pues, se acabó, ¿no? Así es, ¿de acuerdo? Ya son criterios que cada sector determina, porque los proyectos son diferentes. Hay sectores que utilizan mucha maquinaria, equipos, otros no. Cada sector define sus criterios de IOR, ¿no? Pero la regla general dice, el IOR pues no se puede aplicar a cada rato, pues, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? Si no, mejor hacemos un proyecto, ¿de acuerdo? Así es, mi estimado Junior. Dice Anaís, creo que no depende de qué nivel de problema. Claro, o sea, no, también la actividad juega, ¿no? O sea, si hago un IOR, ya, pues no, el año siguiente no va a hacerlo también, ya, de repente hay otro IOR también, de repente hay que optimizar, pero tienen que pasar 3 años pues, para optimizarlo, pues. No va a ser cada año, pues, ¿no? Sino algo está yendo mal ahí también. Pero eso hay que analizar, pues si corresponde hacer IOR o corresponde hacer un proyecto. Porque muchos dicen, ¿no? A ver, vamos a reponer o rehabilitar o arreglar una unidad móvil de producción. Ya, pero vas a reparar si mejor sería comprar, pues, ¿no? De repente, ¿no? Eso hay que analizar, pues. Eso hay que analizar. ¿De acuerdo? O de repente tengo que hacer un IOAR acá, otro acá, otro acá, otro acá, o sea, 20 IOAR. Oye, ¿sabes qué? Mejor hacemos un proyecto, pues, de una vez, ¿no? Y cambiamos todo. Bien, eso hay que analizar. ¿De acuerdo? Eso hay que analizar. No se trata de cubrir todo. La idea no es cubrir todo con IOAR. Es una mala práctica. Todo el mundo quiere hacer eso. Como IOAR es más fácil, ya, a IOAR no, pero si es un proyecto, hay que hacer un proyecto, pues. ¿Quién lo define? El formulador. Y tiene que decir. Y te va a decir, no, no, esto no, esto es un proyecto, esto no es IOAR, esto lo va a decir. Porque tiene la capacidad técnica, no como formulador, de aclarar ese tema. Y si no lo puede aclarar, él puede hacer la consulta al mes, a Dirección de Inversiones. Oye, tengo este problema, ¿cómo lo interpreto? Él lo puede hacer porque él es el formulador, puede preguntar. ¿De acuerdo? Así es. Bien. Otro punto importante es el problema, ¿no? Si el problema está claro, ¿no? Entonces se determinan las causas y sabiendo las causas, o sea, ya sé lo que provoca el problema, entonces, y si sé cuáles son las causas, ¿qué hago? Las neutralizo, pues. Causas neutralizadas. Eso es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ese es la famosa técnica de problema que vamos a ver en clase. Hay un taller sobre esto. Hay un taller para identificar proyectos de inversión. Un taller bien bonito que vamos a verlo en clase. Muy bien. Y luego al final, pues, ¿no? Y luego al final dice, Coto dice ahí, tengo mi empresa, ¿puedo hacer un proyecto? Claro, te pueden contratar. Si sabes hacer proyectos, te contratan. A veces se contratan. A ver, hay que formular un proyecto, te pueden contratar. ¿No? A veces, por lo general, como la unidad de inversiones de la entidad no tiene tiempo o personal, se encarga, se contrata a alguien para que lo haga, pues. ¿De acuerdo? Ahí te ponen el término de referencia, lo que se quiere, ya uno verá pues si le conviene o no le conviene, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, momento de evaluar, también tenemos el famoso costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué es el costo, qué es el costo de oportunidad? A ver, yo al decidir hacer un proyecto, estoy dejando de lado otra cosa. Estoy sacrificando algo por hacer este proyecto, ¿de acuerdo? Porque los recursos son limitados. O sea, si yo hago este proyecto, definitivamente voy a dejar de hacer otro. Entonces la pregunta es, al elegir este proyecto y estar sacrificando el otro, el beneficio que te va a generar va a cubrir ese sacrificio. O sea, vale la pena porque estás sacrificando algo. El beneficio que vas a generar es mayor que ese sacrificio. O sea, es mayor que eso, que esa oportunidad que estás dejando de lado. Eso se llama el costo de oportunidad. Hay que evaluar eso, ¿no? La conveniencia, la pertinencia de un proyecto.
¿de acuerdo? Porque esta es la regla financiera, de finanzas, ¿no? Con un presupuesto escaso, yo tengo que decidir por cuál proyecto voy. Entonces pregunto yo, ¿el proyecto que voy a sacrificar vale la pena? O sea, el beneficio que va a generar, ¿cubre el sacrificio dado? Si dejo un proyecto en salud y hago uno de educación, ya, yo digo, a ver, en salud, al no hacerlo, van a haber perjudicados, ¿correcto? ¿Sí? Y en educación, el beneficio que va a generar va a compensar eso que está sucediendo en salud. Eso hay que analizar. O sea, el beneficio va a compensar el sacrificio que se va a hacer. Eso es lo que tenemos que se llama el famoso costo de oportunidad. A ver, ¿se entendió, estimadas, estimados? ¿Se entendió? Eso vamos a verlo ya en el módulo de evaluación de proyectos. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se ve el costo de oportunidad, no? El costo de oportunidad es la oportunidad que estoy dejando de lado, que tiene un costo. Entonces, lo que voy a hacer cubre ese costo, cubre ese sacrificio. Eso es lo que tenemos que evaluar. O sea, se busca se escoge el proyecto, se debe escoger el proyecto que genera mayor beneficio a la sociedad. Ese es el proyecto que debe seleccionarse. A ver, ¿se entendió, estimados y estimados? A ver, ¿me confirman? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Bien, entonces, a ver, nuevamente, a ver, 5 minutos, a ver si quieren participar. A ver, ya saben, preguntas directas, concisas, concretas, ¿no? Ya sabemos, el invierte es algo técnico, te dice cómo tiene que hacer las cosas. Ahora, si se hacen mal, o el político de turno no quiere hacerla, ya es otro tipo de problema, ¿no? Ustedes tienen que preocuparse, si ustedes van a ser formuladores, ustedes tienen que preocuparse en saber formular proyectos, qué es lo que se va a hacer en clase. En clase, en clase, vamos a aprender a formular proyectos, ¿ya? Entonces, tu pregunta, por favor, preguntas que tengan que ver con el tema técnico, ¿ya? No preguntas de que por qué el alcalde no lo hace, por qué se hacen mal los proyectos. Ese tema no lo ve el invierte, ¿ya? Tienen que ser preguntas técnicas. Dime, mi estimado Rafael, te escucho. El costo de oportunidad, en el ejemplo que usted ha puesto, es entre dos proyectos diferentes y el sacrificio que optar por un sector y otro sector. No, Pero me pregunto, el costo de optar oportunidad, por el mejor, optar por el proyecto que genera más beneficio. sí, la pregunta es Eso hay que que analizarlo. sí, la pregunta que es que yo pensaba que el costo de oportunidad sería respecto de otras alternativas que solucionan el mismo problema, pero que estaban ahí. Claro, pues a ver. Puede ser un proyecto que existe o alternativa. Yo analizo alternativas. A ver, este proyecto me da tanto beneficio, correcto. Pero te dicen, pues este proyecto da más. Ah, entonces tengo que coger uno, pues. Uno va a ser el sacrificado que también genera beneficio. Voy a sacrificar uno. ¿No es cierto? Son todavía alternativas. O sea, voy a dejar de hacer esto para hacer lo otro. Porque esto que voy a dejar también tiene un beneficio social. Pero si ya no lo voy a hacer, entonces hay un perjuicio social. Entonces, el proyecto que voy a coger tiene que cubrir esto que voy a perder. Así se hace, son alternativas que tenemos que analizar. Entonces se llama el costo de la oportunidad que voy a dejar de lado. Esto es lo que tengo que analizar. Ese concepto de costo de oportunidad, ¿no? Porque si yo me decido por una cosa, voy a sacrificar la otra, ¿no? Ahora, entonces, ¿vale la pena o no? Esto es lo que tenemos que analizar. Ese es el famoso costo de oportunidad. Así es, Rafaelito. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Estimadas y estimados. Hay una pregunta más, estimadas y estimados. Con toda confianza, por favor. ¿A quién se anima a preguntar? A ver. Proyectos, saben, hay que saber formular proyectos, ¿no? Hay que ser, ¿no? Acá en la clase se van a ver, pues, ¿no? Toda la mecánica, toda la parte técnica de cómo formular proyectos de inversión, porque ustedes van a ser formuladores, ¿no? Así, ustedes van a ser grandes formuladores
que van a ya conocer los principios, ¿no? Y en clase vamos a ir desarrollando ejemplos y también revisando fichas técnicas y también perfiles de proyectos. A ver, ¿quién se anima? A ver, estimadas, estimados. ¿Quién se anima? Ahí de repente, Anaís, ¿te animas, Anaís? Ya está haciendo buenas preguntas, Anaís, ¿ah? Ajá, buenas precisiones, Anaís. A ver, ¿alguien se anima? Estimadas, estimados. A ver, ¿quién más podía animarse? A ver, si alguien te anima a hacer su pregunta con toda confianza, por favor. Mi estimado, ¿me escucha? Sí, Mávila, ¿cómo estás, Mávila? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Hay varias metodologías en lo que se refieren a las IOR, ¿cierto? Que son prácticamente los lineamientos para la identificación y registro de inversiones para la rehabilitación y reposición, más conocidas como IOR. Estas metodologías, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, además, como son de ampliación marginal y el otro es de optimización, que tienen enfoque de unidad productora. Ah, Y ya. rehabilitación en equipo, ¿no? Equipos que hay que reponer. Por ejemplo, se dice, ¿no? Yo veo, últimamente estoy viendo eso, de IOR de reposición, ¿no? Entonces, a veces quieren equipos nuevos, ¿no? Pero no es tan fácil, entonces hacen un IOR de reposición, ¿no? Y el ministerio apoya, transfiere recursos, ¿no? Porque obviamente hay que poner equipo, ¿no? El otro es optimización, poner el área operativa, ser más óptima, también el ministerio también transfiere recursos. Los ministerios transfieren recursos cuando ven pues, que la IUAR realmente está ayudando, ¿no? Y eso es lo que he visto últimamente en la ciudad. Pero ojo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la ciudad, pues también hay que definir si de repente mejor es hacer un proyecto, ¿no? Eso también es lo que hay que definir. Pues hay toda una metodología que te va a decir si realmente corresponde o no corresponde IOR. Esto te lo tiene que definir el formulador. ¿De acuerdo? Ya. Así, mi estimado Perfecto, de acuerdo. Muchas Mávila. gracias. Muy bien, Mávila. A ti las gracias, mi estimado Mávila. A ver, Doctor, ¿alguien buenas más noches. que Doctor, Sarita? buenas noches. Soy Sara Yale. ¿Cómo, Doctor, cómo te llamas? ¿Cómo te llamas ahorita, Isaí? Sara, Sara nomás. ¿Cómo te Sara, llamas? sí, Sara Yale. Sara Yale, doctor. Ah, Buenas ya, noches. listo, Sarita. Te Sí, escucho, bueno, Sarita. A ver, dime. gracias, gracias. Doctor, en el caso de los IOR, ¿tiene ¿Mm? una, digamos, un horizonte limitado? Porque ¿Cómo dice horizonte? usted, y no es un proyecto, ¿verdad? Entonces, digamos, un periodo limitado, digamos, 1 año, No, 2 años, 3 años máximo. o sea, si es un no, no es un proyecto, o sea, no, acá no Ya, entra el horizonte, ya, ok. Y ¿no? entonces El horizonte hago un IOR para el cuánto, horizonte es el tiempo en que un proyecto da sus beneficios, ¿no? El claro, IOR, ya, el IOR no busca generar más beneficios, ya, simplemente es una intervención puntual de algo que no está yendo bien, nada más, ¿no? ya. ¿Y en cuánto tiempo Por lo eso puede ejecutar, digamos, para tú te ejecutar? refieres al IOR, tal vez, ¿con qué frecuencia se puede hacer? No, pues no, no, la apuesta no va a ser tampoco IOR a cada rato, ¿no? No, la regla dice, si se hace un IOR, ¿no? Y se va a hacer otro, tiene que pasar 3 años mínimo, pues, ¿no es cierto? No, no, Ya. no se va a hacer IOR cada año, ¿no? Ese es el Sí, tema. sí, no, me refiero a que en un IOR, por ejemplo, si es de recuperación, de reposición, ¿no? Tiene que ¿No? ser en ese mismo año. Ah, O ya, a a eso ver, me refiero. ya creo que te entendí, ya. A ver, Ujú. yo quiero un IOR, ¿no? Entonces, lo aprueban, primero hay que aprobar el IOR. Esa aprobación dura un año, ¿ya? Si pasa otro año, el año siguiente, tienes que otra vez aprobar el IOR, ¿no? Y procurar que entre en la programación, ¿de acuerdo? Si no entra en la programación, te dura un año el IOR, la aprobación. Y así es. El IOR dura un año. Cuando son expedientes, dura 3 años, ¿de acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias, eso quería saber. Gracias. Expediente, no, sí, expediente no, pues buena tu pregunta. Expediente es para un proyecto, 3 años dura. Pero IOR, no voy a ver. Yo digo, a ver, estamos en octubre, hago mi IOR, ya está, aprobado, ya. Entra la programación, no entra, estoy esperando.
Ya pasó un año, no entró. Entonces, ahí tienes que hacerlo de nuevo y plantearlo nuevamente. Esos son los IVA. ¿Se entendió? Muy bien. Dice ahí, Neise, ahora por impuesto, no, ahora por impuesto va por otro régimen. Ahora por impuesto va por otro régimen, pero sí, en algunos casos se aplica por ahora por impuesto, busca un fin público, un fin social. Entonces también el invierte también aplica sus principios. Así es, mi estimado Neisser Joaquín. Así es, pues, estimadas, estimados. ¿Alguna pregunta más? Ya la ultimita, a ver, la ultimita. ¿Quién se anima? Buenas preguntas, ¿ah? A ver, ¿alguien más se anima? La última preguntita. A ver, la última preguntation. ¿Cómo es el preguntation, lo que queration? A ver, preguntas, estimadas y estimados. A ver, estoy viendo por ahí, a ver. Anaís, no preguntaste, Anaís, ¿no? Anaís. Jonior Tarazona tampoco. A ver, si se animan, porque han hecho buenas preguntas por el chat. A ver, ¿quién más por acá? Ya, a ver. Muy bien. Entonces, como le decía, ya para cerrar, en el diplomado, ya esto, dice Anaís, sí, Anaís, tú sí, también, Anaís, has hecho aportes interesantes, estás precisando, te felicito, Anaís. Bien, entonces, en el diplomado que se viene son 12 sesiones. Ahí vamos a ver, pues ya todo con lujo de detalle. Tenemos 12 sesiones para conversar detalladamente sobre cada caso, ¿no? Como ven ustedes, pues se invierte. Ya vamos a ver la parte técnica. Ya sabemos que también hay problemas políticos, ¿no? A veces está el proyecto listo, pero nunca lo ejecutan. A veces se vuelven decisiones políticas cuestionables, ¿no? De todos sabemos. Pero independiente independiente de ello, ustedes deben saber formular proyectos. Entonces, si de repente algo sucede, que no se diga nunca que fue porque se formuló mal un proyecto. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que saber formular proyectos, hacerlos bien. Ya luego, si se ejecutan o no por una decisión política, ustedes no pueden hacer nada, obviamente, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer buenos proyectos. Esa es la idea de este diplomado. Bien, entonces, no le quito más tiempo. Agradezco esta oportunidad y de seguro, con muchos de ustedes nos vamos a ver en el diplomado, que hay que ver cuándo empieza, y son 12 sesiones donde vamos a conversar bastante con ejemplos, viendo fichas técnicas, desarrollando perfiles, ¿no? Parte práctica totalmente y también la parte teórica para pasar a la parte práctica. Pero va a ser un diplomado muy interesante. Bien, no le quito más tiempo. Gracias por todo. Voy a dar pase a la administración y ya nos vemos de hecho seguro en el diplomado. Muchas gracias, cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.